Hace ahora ya más de 75 años que comenzaron las tiras de cómic que se conocen en inglés con el nombre de Peanuts, cacahuetes, pero nosotros en nuestro mundo hispano más bien le llamamos las historias de Carlitos y Snoopy. Su autor, Charles Schulz, era un hombre que murió el año 2000, pero que dedicó gran parte de su vida a hacer estas tiras cómicas publicadas en la prensa de todo el mundo. La influencia de la fe evangélica en su creador no es muy evidente. Sin embargo, ha sido objeto de estudio desde el año ya 65 en Estados Unidos, donde muchos han profundizado en la influencia del cristianismo en las series de Peanuts. De hecho, el primer libro que se publicó en inglés que buscaba relacionar la cultura popular con la fe fue dedicado precisamente a Peanuts. Se llamó El Evangelio según los Peanuts y era obra de un pastor presbiteriano llamado Robert Short y fue un gran bestseller, y a partir de ahí salieron muchos libros sobre otros muchos temas con el mismo título parecido, El Evangelio según y algo de la cultura popular. La última obra que ha salido se llama La religión de Charlie Brown, explorando la vida espiritual y la obra de Charles Schulz, que es obra de un profesor llamado Stephen Linz. La publicación también de la obra de Peanuts ha sido revitalizada en los últimos años, donde ya se puede conseguir todas las tiras completas en 25 volúmenes, publicados también en España por la editorial Planeta. La principal biografía en la que basamos también este programa ha sido traducida al castellano. No está autorizada, de hecho fue impugnada por familiares y el legado del autor, pero revela bastantes detalles de él y fue escrita por David Michaelis y publicada en una magnífica edición en tela empastadura por la editorial en español Es Pop. Aunque sean tan americanos como Elvis Presley o Marilyn Monroe, los personajes de Snoopy y de Carlitos son ya conocidos en todo el mundo. La imagen del perrito aparece en cualquier sitio. ¿Quién no conoce ya a Snoopy? Ese perro nos va a volver locos. Charles Schulz fue un hombre muy solitario. Todos aquellos que le conocían le recuerdan como alguien difícil de conocer, difícil de comprender. Incluso aquellos que se consideran sus amigos dicen que él no quería acercarse demasiado a nadie. Otros dicen que le gustaba considerarse sencillo, pero que en realidad era enigmático y complejo. Los adjetivos que más se utilizan para describirle son, además de tímido, humilde, es complicado. Para ser alguien tan reservado es sorprendente que durante 50 años no solamente dejó muchas pistas sobre su vida en las historietas que escribió, sino que da bastantes entrevistas. Vamos a escuchar algunas en este programa en las que habla con bastante detalle y de hecho con mucha franqueza sobre muchas cosas de su vida. El creador de Schulz habló muy directamente sobre su fe. La llega a conocer en el entorno evangélico de una iglesia que lleva el nombre de Iglesia de Dios, pero con el calificativo de Anderson para distinguirlo de la tradicional iglesia evangélica pentecostal del comienzo del avivamiento. Esta está basada en esa localidad de Anderson, pero del estado de Indiana, donde se establece como una iglesia de santidad.
En su obra habla mucho de referencias bíblicas a la oración, Dios, el fin del mundo. Todos los temas casi prácticamente de la teología aparecen en la serie de Peanuts. Más de 560 de los 17.800 tiras que hizo tienen referencias religiosas, espirituales o teológicas. Esto les da una idea hasta qué punto realmente hay material para hablar de ello. La obra de Schulz en el cómic es singular también por el hecho de ser un trabajo personal. La mayor parte de las tiras que ustedes conocen, o de dibujos y animación, están hechas por equipos, diferentes personas que bajo la dirección de alguien llevan a cabo estos relatos. El caso de Peanuts, él hace de la primera a la última totalmente, tanto el texto, el argumento, el dibujo, todo es obra suya. En total, 17.897 tiras que hizo sin ningún ayudante, sin una sola persona que le hiciera un solo elemento del proceso. Probablemente si hubiera sido más normal él, más sociable, no hubiera podido crear toda esta serie de figuras, el sufridor indómito Carlitos, la malhumorada y venenosa Lucy, ese soñador y reflexivo Linus o el empecinado Schröder. Pero el más popular, sin lugar a dudas, es el ensimismado Snoopy, el famoso perro basado en su mascota de infancia llamada Spike. Quien nunca dijo en quién se inspiró es el personaje del propio Carlitos, incluso Lucy. Llevan el nombre y apellido de amigos y conocidos suyos, pero claramente no parecen reflejar su carácter. Lo que él más bien decía es que todos ellos eran un reflejo de él mismo. Las historias originales, sobre todo de la época más conocida, los años 60 y 70, te llaman la atención por el carácter depresivo y oscuro del personaje de Charlie, como vemos incluso en esta tira llevada luego como animación a la televisión. No entiendo por qué todo lo que hago me sale mal. Y hasta me pregunto si les caigo bien a los otros niños. Quizá el niño nuevo me vea realmente como soy, como tú. Un perro no intenta darte consejos o juzgarte. Te quiere tal y como eres. Es estupendo tener a alguien a tu lado que te escuche. El mejor amigo del hombre. Él dijo que los personajes no pueden venir más que de él, de su carácter. Son un reflejo de sí mismo, no la observación que él hace de otras personas. Él nació en pleno medio oeste de Estados Unidos. Es el hijo único de un barbero que había en la localidad de St. Paul. Su madre era una figura aparentemente amable, cariñosa, que más bien le influye por su temprana muerte que por los años que pasa a su lado. Él decía que su única ambición era llegar a ser alguien tan apreciado en un sentido como era su padre en la localidad. Cuando le proponían hablar de su vida, él nunca empezaba por su nacimiento, que es en 1922. Por alguna extraña razón, siempre comienza por la muerte de la madre, que es la que le lleva ni más ni menos a su fe cristiana. Su conversión se produce precisamente después de su pérdida, en el contexto de esta iglesia de Dios que había en Anderson, Indiana. Tanto la biografía como el documental más reputado sobre Schulz comienza con una anécdota. El hecho de que el año 41 vio en un cine que había en St. Paul, el Cine Park, la película de Orson Welles que para muchos es la mejor de la historia, Ciudadano Kane. Él parecía tener un interés especial en esta película, elegida como el mejor film de la historia por todos los críticos del mundo durante muchos años. La vio hasta 40 veces. Es el relato de un hombre discreto, poderoso, hijo único también como él, expulsado de su hogar en una cabaña aislada en mitad de la nieve, que llega a ser educado por un banquero y acaba viviendo en ese castillo aislado de Xanadu, lo que tiene algunas referencias que nos pueden hacer pensar en la vida de Schulz. Pero sobre todo es el enigma que implica esa palabra, Rosebud. Ella es la clave que buscan todos en el misterio de su figura.
Creo que no destripo ninguna cosa, sino digo que se refiere al trineo de la infancia en la historia, que el nombre parece ser incluso una referencia sexual de aquel magnate de prensa del que parece hablar la película, William Hearst. En el caso de Schultz, él vemos que está marcado por esa orfandad que le deja a su madre. Nunca dijo, de hecho, el tipo de cáncer que murió la madre. La mayoría cree de los parientes, por lo menos, que era de colon, pero parece ser que los informes médicos hablan de un cáncer de útero. Dina Schultz lo padecía desde 1938, sin embargo nunca hablaba de ello. Él ni siquiera era consciente de la realidad de que estaba gravemente enferma su madre. Lo que sabía, por supuesto, es que estaba en la cama y cada vez que iba y venía de la secundaria tenía esa curiosa relación con ella. Cuando llega ya a su última fase es cuando finalmente se da cuenta que está cercano a la muerte y coincide con su llamado a filas, porque Schultz fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Ese sentido de orfandad ha hecho a muchos pensar si todo este mundo de la infancia que describen Peanuts es la época y fase de su vida en la que se queda como estacionado e idealizado. Sin embargo, él dice claramente, como escuchamos en esta entrevista, que su obra no va dirigida a niños, sino a adultos. We must admit that I'm talking only about the minor everyday problems in life. Leo Tolstoy dealt with the major problems of the world. Lo que tengo que admitir es que yo hablo de los pequeños problemas de la vida. Hay que leer a León Tolstoy para conocer las grandes cuestiones trascendentales. I'm only dealing with why we all have the feeling that people don't like us. This is Charlie Brown's problem. Yo lo que hablo es del sentimiento que muchos tenemos de que no gustamos a la gente. Ese es el problema de Charlie Brown, de Carlitos. And things of this kind. I'm always very much offended when someone asks me, do I ever do satire on the social condition? Well, I do it almost every day. And they say, well, do you ever do political things? I say, I do things which are more important than politics. Cuando la gente me pregunta si yo hago sátira del mundo social, yo le digo que lo hago todos los días. Pero me preguntan entonces si es algo político. Y yo digo, algo más importante que lo que puede ser la política. I'm dealing with love and hate and mistrust and fear and insecurity. Yo trato sobre el amor, el odio, la desconfianza, el miedo, la inseguridad. Linus goes away to camp and he becomes frightened the first night. He says, what if my parents move away and while I'm gone and don't tell me? Linus se va a un campamento y tiene miedo aquella noche pensando, ¿qué ocurre si mis padres se mudan y se van a otro sitio y me dejan aquí solo? Little kids worry about things like that, but adults forget. Los niños pequeños se preocupan por cosas como esa. Lo que ocurre es que cuando nos hacemos mayores nos olvidamos de ello. El creador de Snoopy, Carlitos, era de origen alemán. Cuando el padre de Schultz abrió una barbería en el medio oeste de Estados Unidos, no podía poner su nombre al establecimiento, porque la primavera del año 18 hacía solamente un año que su país estaba en guerra con Alemania. La mayoría de los inmigrantes alemanes adoptaban de hecho un nombre anglosajón, para librar a sus hijos del odio que se asociaba a esos apellidos. Su padre Karl había nacido en Stendal, al norte de Alemania, en 1897, pero se había criado en una granja junto a un lago de Wisconsin. Fue a un colegio alemán y ninguno de sus padres, de hecho, sabía hablar bien inglés. De hecho, no se hace ciudadano estadounidense hasta que tuvo 37 años, aunque hacía como que no sabía alemán. Su socio en la barbería se llamaba Familiar. Era de origen sueco, emigrado en 1913, y llegó a tener hasta 3 barberías a la vez y 2 gasolineras. Era gente emprendedora, bastante ambiciosa. La familia del creador de las tiras que se conocen así en inglés como Peanuts era luterana. Su pastor, Frederick Shackleton, recuerda a su padre como alguien que trabajaba demasiado. Intentaba hacer demasiadas cosas y sufrió como una especie de colapso que le hizo renunciar a los otros negocios. Desayunaba, eso sí, todas las mañanas en la pastelería casera de La Belle, cerca del trabajo. Un sencillo plato de cereales calientes. Como dibujó en una de sus tiras, su padre no tenía tiempo para el amor. Estaba demasiado ocupado para eso. ¿Sabes qué?
Ayer casi fui una persona muy feliz. Solo por unos breves instantes creí de verdad que estaba ganando en el juego de la vida. Pero la jugada fue anulada un poco más tarde. Me pregunto por qué pasa siempre igual. Justo en el momento que crees que todo te está saliendo bien, la vida coge y te da un revés. Sé lo que quieres decir. A lo mejor todos deberíamos llevar cascos de bateador. Bueno, chicos, supongo que llegaré a tiempo a casa de Mary yo si me voy ahora mismo. Ha tenido la amabilidad de invitarme a una fiesta íntima que da en su granja. ¡Que te vaya bien, Carlitos! ¡Hasta luego! Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. La conquista o la pérdida de una mujer suele estar siempre en la imaginación. No aguanto más, santo cielo. Doña Bertina Halverson tenía una bonita sonrisa, un corazón maternal y cuidó de 5 hermanos pequeños. Como su hijo tiene algo enigmático, ya que cuando conoce a su marido, Carl Schultz, no le dice que era 4 años mayor que él. Y el día en que fallece de cáncer, su esposo no sabía la edad que tenía. Se casaron en 1920 en la iglesia luterana que hay en Minneapolis, una ciudad que era mayormente protestante. Pero 2 años después se fueron a St. Paul, que era mayormente católica. Y Dina era luterana noruega y desconfiaba de los católicos. Aunque parecía amable y cariñosa, Dina podía ser orgullosa, desdeñosa. Era hija de unos pobres granjeros noruegos que habían llegado a Estados Unidos en 1866, pero vivía como si fuera una familia próspera, burguesa. No tenía más estudios que los primarios, pero se creía más culta que toda la familia de su marido. Los domingos vestía a su hijo de gala, más por la familia de su esposo que por ir a la iglesia. La institución que más apreciaba a ella era la granja familiar. Sentía cierta desconfianza hacia todo lo nuevo, lo moderno. No había teléfono, claro, y en aquellos urbanizados años 20 seguía muy apegada a la vida en el campo. Carl no se sentía a gusto tampoco entre su propia familia. Era un hombre solo. En eso Sparky era un Schultz. Nunca vio a ningún miembro de su familia mostrarse cariñoso con los demás o tocarse. Ni siquiera utilizaban nombres cariñosos. El dibujante recuerda que nunca estaba seguro de quién era quién en su familia. Odiaba tener que ir de visita y siempre se sentía incómodo. Se alegraba cuando por fin se marchaban de la casa del familiar y como no tenían teléfono, las visitas además eran sin anunciar, aparecían de repente. Los parientes son como los catálogos de venta por correo, dice Snoopy en una tira. Aparecen como de la nada. Sparky no se metía en líos, no corría riesgo innecesario. Aunque jugaba con chicas incluso hasta los 8 años, tuvo un triciclo, luego una bicicleta, le gustaban los dibujos animados y las películas del oeste, y era más bien educado, ordenado. Lo que odiaba era que era uno de los pocos niños en el colegio que llevaba gafas. Carlitos decía que las usaba también desde los 4 años. Durante las visitas a la granja de la familia se refugiaba en los rincones con un lápiz y un papel para dibujar. Sus primas le pedían a veces retratos. En aquella época dibujar se consideraba algo extraño, un poco femenino incluso. Los Halverson bebían hasta la prohibición, que hacían licor de pasas. 2 tíos de Sparky murieron de hecho a causa de la bebida, y los primos cayeron también en el alcoholismo, como su abuelo, el padre de Dina. Por eso es que hasta el día de su muerte, Schultz apenas probó el alcohol. Incluso una copa de vino era demasiado para él. El padre del dibujante era una figura ausente. Nunca tenía vacaciones y trabajaba 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde cortando el pelo. Su única debilidad era un puro que se fumaba en partes y etapas a lo largo del día, pero nunca atendido a un cliente. Hasta que acabó la primaria, el dibujante tenía el colegio al lado de casa, por lo que su padre estaba solamente a una manzana de distancia. A partir de los 6 años, la familia deja a Charles su nombre en el olvido para llamarle siempre Sparky. Su personaje Carlitos dice curiosamente que fue también a los 6 años, que despertó a las decepciones de la vida. El año 29, el clan Halverson recibe 3 duros golpes en tan solo unos meses. Primero muere la hermana mayor de Dina, de tuberculosis, con 41 años. Y luego otro tío que era policía en St. Paul muere en un tiroteo. Y a su hijo le diagnostican tuberculosis.
Todo eso hace que la familia se traslade a un pueblo de California, Needles, donde Carl establece su barbería en un pueblo de mala muerte, en un entorno desolado y lejano, bastante deprimente. Me deprimo fácilmente. Mira, esta es mi postura de deprimido. Cuando estás deprimido importa mucho tu postura. Lo peor que puedes hacer es enderezarte y levantar la cabeza porque comenzarás a sentirte mejor. Si vas a sacarle alegría a estar deprimido, debes pararte así. No te hundas tan hondo en la depresión, Charlie Brown. Todos nos deprimimos de vez en cuando. Quizás debes apuntar tus periodos de depresión. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dirías que ha durado este periodo de depresión? Desde que nací. Míralo de esta manera, Charlie Brown. Estos son tus días amargados. Estos son tus días de dureza y lucha. Pero si mantienes la cabeza en alto y sigues luchando, algún día triunfarás. ¿Realmente crees eso, Lucy? Francamente, no. Sparky tenía un Bull Terrier de Boston. Se llamaba Snooky. Vivía en una cabaña de alquiler económico que había levantado el ferrocarril en 1901. Las paredes, los techos y el suelo estaban cubiertos de polvo con el tren de Santa Fe como vecino permanente. Para colmo, el artista tenía una prima de 8 años que le perseguía todo el tiempo con una pequeña serpiente viva de cascabel, que era de una especie que se conocía como cornuda. Era hija única también, tras el fallecimiento de su hermana por meningitis, y tenía un carácter que entonces llamaban de marimacho, que molestaba al retraído y tímido Sparky. El que conozca sus tiras seguro que adivina qué personaje le inspiró. Como muchos niños americanos, Sparky repartía una revista por el vecindario para sacar unos céntimos. Con ellos empezó a comprar unos cuadernillos para saber cómo dibujar. A los 7 años le regalaron sus padres un triciclo grande por su cumpleaños y con él buscaba a una chica que 70 años más tarde aún recordaba como muy mona. Mary Holland era la hija de un ingeniero del ferrocarril. Tenía el pelo castaño, pero Sparky la admiraba por su inteligencia. El año 31 tuvo que despedirse de ella para regresar a Minnesota. St. Paul no era la misma ciudad que había dejado aquel verano del año 29. Se había vuelto un hervidero de crimen en los años 30, un auténtico santuario para criminales. Los católicos dominaban la ciudad y la catedral se erigía sobre la cima de Summit Hill. Sparky llevaba pantalones cortos y gafas con una montura muy gruesa. Sus compañeros le recuerdan por la baja estatura, pero también la gorra de aviador de la Primera Guerra Mundial que conocerán por Snoopy, su perro. Tuvo honores en el colegio donde llegó a subir de curso, pero no se sentía valorado. De repente, al llegar a 8º de primaria, empieza a suspender todas las asignaturas. Hasta ese momento había tenido notas más o menos buenas, pero ahora no aprobaba ni aritmética, ni álgebra, latín, inglés. Curiosamente, sus padres parece que no se enfadan por ello. Es como si no se percataran. De hecho, nunca le castigaron por las malas notas. Su padre decía que tenía falta de curiosidad, ya que si a Sparky le interesaba algo, de verdad lo aprendía. Repitió 8º y al año 36 va al instituto de secundaria de Maria Sanford. El dibujante lo describe como una cárcel. Todo estaba reglamentado. Los estudiantes iban a clase como un pelotón. Sonaba la campana y se ponían en fila en los pasillos para andar al compás de una marcha militar que sonaba por los altavoces. Los maestros eran estrictos y severos. Es entonces cuando Schultz adquiere lo que llama su disfraz perfecto. Es cierto que en su familia había un temor a la ostentación. No gustaba que la gente se creyera mejor, expresar su talento y la valía de uno mismo les parecía una impertinencia. Su biógrafo cree que se debe al luteranismo o a la severa disciplina personal que tenía. Pero en palabras suyas, uno no quiere sentirse demasiado bien con lo que hace, ni quiere alzar demasiado la cabeza. No vaya a ser que alguien te dé en ella. La madre de Schultz venía de una familia luterana noruega, cuya primera generación norteamericana solamente tenía un libro, la Biblia. En casa lo leían con rigor, pero también creían como Jesús que si en algo podían ser como él, era en su mansedumbre y su humildad. En su familia nadie hablaba de sí mismo. Es más, si no les hablabas, nadie decía nada. Se limitaban a quedarse sentados con los brazos cruzados.
La única persona que llenaba la vida de Charles hasta su trágica pérdida durante la Segunda Guerra Mundial fue su madre. Ella siempre estuvo en el centro de su corazón. El aspecto y cualidades que aparecen en todas las mujeres de su vida y de su arte viene de ella. Su recuerdo siempre la mencionan con voz grave, amable, como un susurro. El cáncer le producía tal dolor en 1940 que lloraba despierta por las noches. Era un cáncer cervical que comienza en el útero, pero hace metástasis bloqueando los conductos que conectan los riñones con la vejiga y llegan como a estrangular el intestino. Se extiende por la pelvis, invade el recto, los nódulos linfáticos, la vagina. Era cruel, era degradante, incluso maloliente, era letal. El médico le oculta al principio la gravedad de la enfermedad y no le dijo que su vida estaba en peligro, que era un mal incurable. Y Sparky lo único que sabía es que no se encontraba bien. Al comienzo la familia no busca apoyo en la iglesia luterana, a la que pertenecían, ni siquiera en la Biblia. No parecen tener consuelo o esperanza en su fe. Los Schultz eran de origen luterano, pero como no iban habitualmente a la iglesia, cuando le pidieron al pastor que visitara a la madre, él fue bastante reticente. Ella estaba agonizante y como no lo hizo, acudieron a un cliente de la barbería de su padre, que era el pastor de la Iglesia de Dios, una denominación evangélica que tenía en su predicador a un hombre llamado George East. Él visitó a la madre con una joven de melena rubia de la edad de Sparky, que se llamaba Bernetta Nelson, que cantaba himnos también para su madre a capela, sin acompañamiento. La iglesia luterana les empezó entonces a parecer cada vez más pomposa y más estrecha de miras. Antes de marcharse a la guerra, pudo despedirse de su madre. Dina había estado entrando y saliendo del hospital de Midway. Cuando ni su marido ni su hijo podían estar con ella, muere al cumplir justamente 50 años. Habían pasado 4 desde que se descubrió el cáncer. El dibujante recuerda que una vez que volvía a casa con el tranvía, se fijó en un cartel que tenía unas palabras de Jesús en el Evangelio. «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os haré descansar». Aquella última vez le dijo que si alguna vez tenía un perro, le llamara Snoopy. La expresión es un término cariñoso noruego, el país de procedencia de la madre, que utilizaban las madres también para llamar a sus hijos pequeños. La última semana antes de ir al frente en la Segunda Guerra Mundial, cortejaba a una chica morena que estudiaba enfermería en St. Paul. Se llamaba Virginia. Medio siglo más tarde dijo que estaba enamorado de ella, pero como era católica no lo veía claro el casarse con ella. Pasó los últimos días con una señora a la que se acerca en la ausencia de su madre. Se llamaba Annabelle Victoria Anderson. Tenía 47 años, casi la edad de la madre cuando muere. Era de padre noruego como Dina, pero una madre sueca. No se había casado y era una fotógrafa profesional, pero tenía una sobrina de 25 años, Justine, que vivía justo enfrente de casa. Y recuerda a Sparky sentado en los escalones de la casa de su tía, con la cabeza entre las manos, muy triste por la muerte de su madre. Y cuando se marcha a la guerra, le hace un pastel de cabello de ángel, su favorito. Durante el conflicto rompe finalmente con Virginia y se siente enormemente solo al regresar. Comienza a ir a la Iglesia de Dios, esta denominación evangélica donde un cliente de su padre era el pastor, Fred Shackleton. Él era de la edad de Sparky, jugaban juntos al golf y hablaban mucho sobre lo que significaba ser cristiano. En la iglesia encontró a muchos veteranos de la guerra. Shackleton había quedado exento por ser pastor, pero Schultz le hablaba mucho de lo que había vivido él entonces en Europa y vio la mano de Dios en su supervivencia. Es así como encontró su lugar en esta reducida congregación. Eran como 65 miembros. La mayoría eran parejas jóvenes y se sintió espiritualmente en casa por primera vez en su vida. My father used to get his hair cut in Sparky's dad's barbershop. When Sparky came back from the service, he just started coming to our church because of the connection between my father and his father. Mi padre dice en este documental, el hijo del pastor, iba a la misma barbería donde trabajaba el padre de Schultz. Es así como apareció un día en la iglesia evangélica que empezó a frecuentar habitualmente. The Merriam Park Church of God, where my father was a pastor. La Iglesia de Dios de Merriam Park, donde su padre era el pastor. He was so quiet and wouldn't socialize until people came to him.
Una miembro de la iglesia recuerda que era muy callado, no socializaba mucho hasta que la gente se acercaba finalmente a él. Sparky was a very lonely person. Sparky era un hombre muy solitario, dice esta miembro de la iglesia. He really envied people who had families. He loved to be a part of a family. Él envidiaba realmente a la gente que tenía familia. Le gustaría a él mismo poder tener una familia. And not having any siblings, he mentioned it many times. Como no tenía hermanos, solía mencionar mucho que era un hijo único. Well, it was a very close-knit fellowship. You would refer to other members of the congregation as... Había mucha relación entre los miembros al ser una iglesia muy pequeña, recuerda otro de los que formaban parte de la congregación. The Church of God believed that if you were a Christian, you were a member of that church, whether you had ever attended there or not. En la Iglesia de Dios se cree que si uno es cristiano, es miembro de esa familia de Dios, aunque no asistas regularmente. You simply had to be there. You simply had to be who you were to be welcomed and to be accepted. And this was a revelation to Charles Schulz. Podías ser tú mismo, no tenías que aparentar ni pretender ser otra cosa, dice otro de sus compañeros y hermanos en la iglesia. Tras la muerte de su madre, el padre del dibujante no se desentiende de él. De hecho, cuando estaba en el frente le mandaba cajas de barras de caramelo cada semana con una carta diaria. Eran todos iguales, dice él. Comenzaban hablando del tiempo que hacía en St. Paul y acababan bruscamente porque decía que tenía que sacar el perro. Pero él las agradecía enormemente. Su pelotón avanzaba en 2 columnas de vehículos de combate. Pasaron de Francia a Bélgica atravesando los Países Bajos para entrar en Alemania. Rodeaban Bonn cuando llegaron al Rin camino de Múnich. Los nazis habían destruido casi todos los puentes, excepto Remagen, y el 29 de abril del año 45 llegan al campo de exterminio de Dachau. Tenían que capturar 2 puentes que cruzaban el ancho y profundo río Amper, pero uno lo habían dinamitado los nazis. Como eran 4 las divisiones que se dirigían a Múnich, simultáneamente se vieron atrapados en un atasco. La infantería que llevaban de apoyo liberó el campo de Dachau. Schulz estaba frente al foso y la valla del campo de exterminio. Había una enorme torre de vigilancia y varias hileras de edificios de madera. Apenas sabían entonces lo que era la solución final de Hitler. Un compañero le dijo que había encontrado una bodega llena de coñac. Schulz no vio gran cosa, solamente unos pocos hombres que se internaban en el campo. Era el último lunes de abril del año 1945. Y lo que recordaba Sparky eran 4 demacrados supervivientes que avanzaban a trompicones saliendo del campo entre aquella columna inmovilizada y abrazaban los tanques norteamericanos. Lo que siempre le recordaba es que al día siguiente le llega la noticia de la muerte de Hitler, en su búnker en Berlín. Su suicidio no se revelaría hasta más tarde, y el convoy se enfrentó pocas horas después a un foco de resistencia que había a las afueras de la ciudad de Múnich. A Schulz le falló la ametralladora con los nervios. En un pequeño pueblo bávaro se topa con un puesto de artillería de la Wehrmacht. Unas escaleras descendían a un sótano que estaba pintado de negro. Él sacó una granada para arrojarla, pero si quedaba algún resistente abajo, cuando apareció un pequeño perro blanco. Sparky no quería matarlo, así que renunció a bajar por buscar aquel trofeo de guerra como muchos querían llevarse de vuelta a Estados Unidos. Los trofeos más apreciados eran los Lugers y los Mausers, las armas nazis. En un cajón de armas escondido en Salzburgo consiguió la pistola que buscaba como recuerdo. Al otro lado de la calle, un médico de otro pelotón estaba hablando con un sargento. Para comprobar si quedaba alguna bala en la recámara de su Luger, apuntó a la cruz roja que tenía el casco del médico. Tiró del gatillo lentamente y no oyó el estampido, pero notó el retroceso del arma. La bala rozó la mejilla del médico y se sintió enormemente culpable. Podía haberle matado sin ningún propósito ni sentido. Solo en su compañía otros 4 hombres llegaron también a dispararse a sí mismos o a sus compañeros buscando aquellos trofeos de guerra. El conflicto no había acabado todavía para aquellos hombres. Les esperaba el Pacífico. Y tras la victoria europea, el 8 de mayo del 45 vendría la Operación Coronet, el día Y, el 1 de marzo del 46. Cada hora morirían 1000 norteamericanos para consolidar una cabeza de playa contra 1 millón de japoneses. Le dejaron 30 días de permiso en casa antes de ir al Pacífico.
y cuando llegaba su barco a Nueva York, el 7 de agosto del 45, los vendedores de periódicos recibían a las tropas voceando junto a la pasarela: ¡Extra, extra! Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre Hiroshima. El día que llegó a San Paul, supo que Nagasaki había sido bombardeada. Cuando llegó a San Paul, entró en la barbería de su padre. Dejó el petate en el suelo y anunció: «Bueno, ya estoy aquí». Y su padre estaba atendiendo a un cliente. No salió a recibirle, no le dio siquiera un abrazo. Siguió cortando el pelo. No podía parar, recuerda Sparky. No tuve ninguna fiesta. Eso fue todo. No dijo más. Vivió así con su padre en el apartamento de 5 habitaciones que tenía sobre la barbería. 2 las alquilaba una camarera y a una enfermera que tenían los maridos en el Pacífico. Y Sparky compartía el dormitorio con su padre. Comían juntos en un restaurante, en la acera de enfrente. Y así vivió hasta que un incendio destruyó el edificio. Después de la guerra me sentía muy solo, dice Schultz. La iglesia me dio un lugar donde ir. Fue allí donde encontró la fe. Un día el pastor Shackleton le apremió para que se abriera a Jesús. Él creía que no se había entregado todavía a Cristo, pero lo veía predispuesto. Se arrodillaron a solas en el despacho e inclinada la cabeza no podía decir una palabra. Luego se levantó y dijo: «No estoy todavía preparado». Aunque Sparky llegó a la iglesia por una necesidad emocional, todavía no había dado el paso de fe. El dibujante fue bautizado en el lago Fallen al norte de San Paul en el verano del año 48, tras su conversión finalmente, en aquella iglesia de Dios del Parque de Merriam. Sumergido hasta el pecho, descalzo y con ropa de calle, el hermano Marvin Forbes lo empujó bajo el agua con su mano sobre la frente ante la atenta mirada de la congregación que se reunía en la orilla. El pastor que le había llevado a la fe se había trasladado a otra congregación y ahora era Marvin, un hombre mayor de 56 años, le parecía él ya mayor, más bajo y fuerte, quien guiaba a la congregación. No había estudiado, ni en la universidad ni en el seminario, pero tenía un encanto especial. Forbes predicaba sin notas, tenía mucha facilidad de palabra. Y en uno de los chistes que Schultz dibujó para la revista de la Iglesia de Dios, que se llamaba Juventud, un entusiasta adolescente dice tras el culto: «Si hubiera estado el rey Herodes aquí, hermano Forbes, lo habría dejado temblando». Schultz reconocía que el predicador cometía errores gramaticales. Decía, asesinaba la lengua inglesa. Su pronunciación era terrible, a veces perdías el hilo, decía otro también al biógrafo. Pero a Sparky, como llamaba familiarmente Schultz, no le importaba, porque predicaba con el corazón. El creador de Peanuts iba a todas las actividades que había en la iglesia. Eran 2 veces cada domingo, mañana y tarde, y una reunión de oración entre semana. Tenía mucha relación con el pastor. Se sentaba con su esposa Ruth y sus 3 hijos en el último banco que había en la iglesia. Durante la semana iba a su casa para estudiar la Biblia y comentaba las lecturas que había hecho. Antes del culto, que había a las 11 de la mañana, iba a una escuela dominical para adultos que llevaba una hermana de la iglesia, Mary Ransperger, cuya familia se convierte también en un refugio para él. El grupo de jóvenes de la iglesia se reunía los domingos después del culto de la tarde en casa de una de las parejas que estaba casada. En Nochevieja también tenían un culto especial con oraciones, testimonios, música e himnos, y luego iban juntos a patinar sobre hielo en medio de la noche. Al principio los amigos de la escuela pública donde empezó a estudiar dibujo por correo no sabían nada de todo aquello. Él era muy reservado. Al primero que se lo dijo era un compañero que se llamaba Frank. El mismo verano que se bautizó, le dijo: «Cuando me conociste yo no era de los que iba regularmente a la iglesia, pero ahora creo en Dios. Soy un firme creyente en Jesucristo». El grupo de jóvenes que hacía estudios bíblicos en la iglesia de Merriam Park se planteó hacer algún tipo de manifestación pública para Cristo. Decidió dar testimonio al aire libre, en las esquinas, en la zona de peor reputación de la ciudad. La mayoría eran tan tímidos que tenían que echar una moneda al aire para ver quién le tocaba hablar primero. Fue bastante difícil para mí, recordaba Schultz. Era conocido en el ejército como alguien con quien no se podía entablar ninguna conversación. Como su madre, él se refugiaba en el silencio. Aún así me sentí impulsado a levantarme y decir algo entre aquel ruido de tranvías plantado en la acera. Dio su testimonio y dijo, de un modo u otro, eso conseguía afirmar su fe en el Señor.
the old-time religion filling the air at camp meetings under the tent. The warmth, the sense of real closeness and welcome and forgiveness. Era el viejo evangelio de siempre, el que reunía a toda aquella multitud bajo aquella carpa, sintiéndose tan cerca en esa bienvenida y el perdón. El problema para Sparky estaba en que vivía en 3 círculos concéntricos. Mantenía el contacto con los viejos amigos del barrio con los que jugaba al golf, pero que no tenían el más mínimo interés ni en la iglesia ni en los cómics. Luego estaban los compañeros de la escuela de dibujo, donde estaba aprendiendo a hacer sus tiras cómicas, que tampoco tenían nada que ver con aquellos chicos agradables y decentes del grupo de jóvenes de la Iglesia de Dios. Eran 3 grupos sociales distintos, que nunca se solapaban, no había punto de encuentro. Varias ocasiones intentó acercar entre sí a aquellos conocidos. Invitó a su viejo amigo Sherman a tocar el violín en un culto y dice él a su biógrafo que le sorprendió comprobar que fuera tan religioso. De hecho, nunca lo había mencionado. Incluso llevó al grupo de jóvenes de la iglesia a un culto luterano donde iba una amiga para ver que pudieran ver cómo era. Una vez que estaba de pie sobre la acera predicando, miró por casualidad a la izquierda. Allí, junto al bordillo, estaban 2 de sus compañeros de jugar al golf. Estaban observándole, boquiabiertos. Ni siquiera sabían que iba a la iglesia. Dice que le espasmó encontrarle allí. Y a él le espasmó que le hubieran visto, claro. Quería llevarse bien con todos. Pero amigos íntimos no tenía. Como Sparky, el personaje de Carlitos nunca podía soportar el rechazo. En junio del año 49, el editor de la revista de la iglesia, Gospel Trumpet, la trompeta del evangelio, Harold Phillips, consideró seriamente la posibilidad de publicar un chiste gráfico cada semana en la revista, que hiciera Schulz. La verdad es que antes de la guerra las publicaciones religiosas no tenían nunca una sección de humor, no había chistes. Schulz fue a Anderson, la sede de la iglesia. Es una denominación que lleva el mismo nombre, 3 de ellas en Estados Unidos. Pero esta estaba su base precisamente en esa localidad, de Anderson. Se reunió con el presidente de la compañía de la iglesia que editaba las publicaciones y le propuso incluso que se mudara allí. Pero como veremos, él siempre fue muy reacio a mostrar directamente su fe en las tiras que dibujaba. Lo que sí llegó es a publicar en la revista juvenil, Juventud, una serie de chistes gráficos en semanas alternas, con el nombre con el que luego se han publicado en un libro, incluso en castellano, Jóvenes Pilares. Lo que sí percibían los colegas de la escuela por correspondencia era que él desprendía certeza. Su compañero Paul Olsen dice que era un fundamentalista. Otro, que era católico no practicante, procuraba evitar el tema por completo. El único que le enredaba en discusiones sobre la infalibilidad del Papa, el control de la natalidad, el uso del alcohol en la Biblia. Recordemos que Sparky creía que el vino de las bodas de Caná era zumo de uva, no era vino. Era él que se llamaba precisamente Charlie Brown, de donde muchos han pensado que viene el nombre de su más conocido personaje. Era alguien muy bromista que había en el departamento educativo de esa escuela, que era propiedad del Estado, era pública. El alcohol no tenía hueco en la vida de Sparky, recuerda él. Iba en contra de su religión. Para sus compañeros era alguien marginal, abstemio, cristiano practicante. Este Brown, el verdadero, solamente le encontró un defecto terrible, que era que no se sentía satisfecho con ser apreciado por poca gente, o medianamente apreciado. Lo que quería, según Charlie, era ser muy apreciado, y por todo el mundo, como el personaje que tiene el mismo nombre de sus tiras. Sus amigos le recuerdan como alguien que nunca se sabía si estaba triste o no. Sobre todo nunca quería hablar de enfermedades. A Sparky le costaba hablar en general, pero su bautismo le proporcionó una nueva sensación de plenitud, dice su biógrafo Michaelis. Tenía seguridad, la grata certeza de su himno preferido. Muchos años más tarde estaba en un cine al norte de California. Era 1965. Estaba viendo una película que se llamaba Regreso a Bountiful. En ella la veterana actriz Geraldine Page, muy anciana ya, canta ese himno escrito por una mujer ciega, Fanny Crosby. Lo hizo en 1873. Tenía una música de la autora metodista de tantos himnos del movimiento de santidad, que se llamaba Fenen Up. Dice Schulz que en ese momento se echó a temblar. Era lo único que podía hacer para evitar venirse abajo. Las palabras de ese himno resonaron profundamente en su interior. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud.
Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Seguiremos hablando de la fe y la vida de Charles Schulz, el padre de Carlitos y Snoopy. Esto será aquí en El sueño se ha acabado de Dynamis Radio. Pueden escuchar nuestros programas una vez emitidos en la radio, después en plataformas donde son subidos como podcast. La Radio Dynamis tiene una plataforma con muy buen sonido en SoundCloud, donde puede encontrar nuestros programas. También con el nombre del espacio El Pulso de la Vida lo puede encontrar en iVoox, junto a tantos podcasts en castellano. Está también en Spotify, junto a tanta música, incluso en la plataforma audiovisual de YouTube. Si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes, incluso en TuneIn. Les ha hablado José de Segovia y Daniel Panduro ha hecho el diseño sonoro, la realización técnica y la música de este programa. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde aquí en Dynamis Radio hasta nuestro próximo programa.